Francisco, un santo de ayer y de hoy, un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hoy no me la pinté, como pueden ver. Y estamos aquí. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por sintonizarnos. Y bueno, pues hoy comenzamos también enviando saludos a todos ustedes que siempre nos acompañan y que nos escuchan. Gracias por su afecto, gracias por estar con nosotros. Y pues aquí estamos. Recuerden, para cualquier duda o pregunta que quisieran, va empezando el programa, pueden llamarnos al 608-3652, 608-3636, se me trabó la lengua, 3652, aquí de la cabina de Koinonia Radio. Y bueno, cedo ahora los micrófonos a Fray Miguelón, que está aquí con nosotros, todo animoso con su pentagrama, porque está estudiando música. No, y todo lo demás. No, es un cuaderno pautado, miren, que tengo aquí, porque ahorita al ratito me voy a ir a la clase de music, que ni aprendo, pero pues ahí ando. Pues buenos días, muchas gracias de nuevo, como decía el Padre Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, para ¿cómo se llama? Antonio Mar, que ya hace rato que no se reporta. ¿Qué tienes, Antonio? ¿Te encuentras bien? Pues un saludo muy afectuoso. Esperemos que sí, los saludamos con mucho afecto. Para la hermana Verónica Osuna, que también era de las asiduas seguidoras, le hemos tratado de jalar un poco para acá para que comparta también su alegría franciscana con nosotros, pero no ha sido posible todavía. Pero pues ahí está la invitación, a ver si sus superiores le ceden un poquito de tiempo para que venga a compartir con nosotros. Y bueno, pues un saludo fraterno para todas las fraternidades de la UFS, de la JUFRA, de la NIFRA, para todos aquellos que comparten el sueño tierno y fraterno de Francisco y Santa Clara de Asís. Y en la semana pasada estábamos viendo algunos santos, y a mí me daba la impresión de que necesitábamos un comentario más ad hoc, así más adecuado, más profundamente, un comentario sobre algunos santos. Y por eso el Padre Ignacio me decía, y oye, ¿ya viste a San Juan de la Cruz, San Juan José de la Cruz? Le dije, sí, pero si quieren los mencionamos de nuevo para que tú le hagas por ahí un comentario. Y miren, este santo, San Juan de la Cruz, si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que nació en la isla de Ischia, Italia, el año 1654, era de una familia noble y piadosa, cuyos 5 hijos se consagraron al Señor. Desde pequeño profesó una especial devoción a la Virgen María y un amor generoso a los pobres. Muy joven vistió el hábito franciscano en Nápoles y fue el primero en ingresar en la reforma alcantarina, recién implantada en Italia, de la que él sería el principal promotor en su tierra. Ordenado de sacerdote, sin dejar su vida de oración y penitencia en los retiros, se entregó al apostolado popular, al confesonario y a la dirección de almas. El Señor lo probó con grandes desolaciones interiores, tinieblas y dudas que le hicieron padecer sobremanera. Con humildad y caridad ejerció los cargos que le impuso la obediencia, y Dios le quiso obrar por su medio portentos y concederle dones místicos extraordinarios. Después de una vida contemplativa y de extrema austeridad, siguiendo el ejemplo de San Pedro de Alcántara, murió en Nápoles el 5 de marzo de 1734. Y con respecto a este santo, San Juan José de la Cruz, el Padre Ignacio quería hacer algún comentario. Voy a aprovechar el santo para hablar de esta reforma alcantarina y decir brevemente que en la orden, el carisma de San Francisco fue tan impactante en su momento y ha seguido vivo a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia, ya un poco más de 800 años. De hecho, el 16 de abril toda la familia franciscana celebra aquel día en la primavera en que Francisco
viéndose ya con 10 hermanos, eran 11, se dirigen a Roma a pedirle al Papa la autorización de vivir este ideal, el Evangelio, en sencillez, con una vida en pobreza, es decir, desapropiada, sin nada propio, y en fraternidad. Y bueno, entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido estos grupos dentro de la familia de la Orden Franciscana que, buscando vivir un aspecto u otro, o sea, acentuar uno u otro aspecto de la vida de San Francisco, del carisma franciscano, eventualmente con el tiempo se hacen como movimientos, hicieron movimientos de reforma, y bueno, resulta que por eso hoy la Orden Franciscana, fundada por San Francisco, tiene dos grandes ramas, bueno, tres podemos decir, nosotros, los conventuales y los capuchinos. Pero después de 1500, como menciona Fray Miguel, hubo este santo Pedro de Alcántara, que ya nos tocará en noviembre hablar de él, pero yo solo quiero hablar brevemente de su reforma, porque San Juan José de la Cruz fue importante para llevar este estilo de vida franciscana a Italia. Él era italiano y él entró en este movimiento. Y bueno, solo compartir que es muy interesante cómo San Pedro de Alcántara, que fue confesor de Santa Teresa de Ávila, se dice que gracias a él, Santa Teresa recibe de San Pedro de Alcántara una especie de aval que la defiende un poco de los ataques que sufría por parte del provincial de los carmelitas y del obispo, que no la querían. Ellos pensaban o decían que estaba mal de la cabeza, y que esto que se pretendía hacer, o sea, hacer la reforma de las carmelitas, era una soberbia, era una cosa fuera de lo común. Entonces, varias personas que la conocen, consiguen que se entreviste con San Pedro de Alcántara, y San Pedro, que ya para entonces era anciano, pero era anciano, murió en realidad joven, no tan anciano, pero que ya era grande, que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, habla con ella, dialoga con ella, y descubre que allí de veras hay un alma especial que Dios tiene destinada para esa reforma de este segmento de la vida consagrada en España, las carmelitas. Entonces, San Pedro también fue un reformador. En torno a él surge un grupo de franciscanos que quieren vivir en la época de oro de España, en el siglo XVI, siglo XVII, XV y XVI, que es la época del grande poderío de español. Buscan como contraponer al fasto de las cortes imperiales y de los negocios que ellos hacían, un estilo de vida bastante austero, sencillo, pobre. Se dice que, no se dice, están los escritos o las constituciones de San Pedro de Alcántara, y él, por ejemplo, decía que en cada convento de esta reforma no podía celebrarse más de una misa al día, que no podían confesar a personas pudientes, no podían recibir donativos o legados, o sea, herencias y cuestiones de este tipo. No podían vivir en el convento más de 12 frailes, siempre simbolizando o asemejando el grupo de los apóstoles. El hábito tenía que ser muy simple, corto de abajo, y ellos andar generalmente o descalzos o con unas sandalias muy descubiertas para que el pie quedara expuesto y pudieran, sufrir las inclemencias, y de esta manera manifestar esta devoción, esta manera de entregarse especialmente a Cristo. Y esto fue lo que vivió San Juan José de la Cruz, un santo importante en la región de Nápoles, que con su predicación, como dice la biografía, sobre todo dedicándose a la confesión de las almas, obtuvo que muchos se acercaran a Dios. Es importante entender que confesar no era tanto como ahora, era más bien una especie de diálogo por el cual la persona buscaba a Dios. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al Ex Toreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal
y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, les comentábamos entonces de San Juan José de la Cruz, que fue un grande confesor, pero yo quería solamente señalar o puntualizar esto a propósito de la confesión. Últimamente tomamos la confesión como ir ahí un poco nada más a callar nuestra conciencia y a veces, pues sí, con un buen espíritu probablemente, pero a ocupar a veces un tiempo del sacerdote y un espacio que otras personas tal vez necesitan. Ay, que no fui a misa, que pensé mal, que me enojé, que no sé qué, que mi hija tiene un perro que ladra y me molesta y nos peleamos y puras cositas de esas. Que bueno, se requiere de pronto distinguir entre un director espiritual o un acompañante espiritual y un confesor. A veces es el mismo, pero lo más importante cuando de veras queremos entrar en un proceso de conversión, que no esperemos a ir a una misa X donde un padre que no conocemos y ahí en un cuartito escondidos decir rápido pecados y luego seguirle. Tendríamos que entrar en otro proceso de veras en serio, en donde podamos poner nuestra conciencia, nuestro corazón en manos de Dios por medio de un sacerdote y que nos escuche hablar, dialogar y permitirnos este proceso de purificación interno que se va dando. Entonces, cierto que San Juan José de la Cruz también confesaba, dice allí, a muchas personas, pero como San Pío de Pietrelcina o San Leopoldo de Mandisch, otro capuchino santo famoso por su apostolado de la confesión, etcétera, es con esta intención. De veras, dicen que San Pío era un poco brusco, tosco, y dice la gente que leía las conciencias. Muy probablemente lo único que hacía el Padre Pío, que era así, no era así que con un rostro muy agradable, o sea, no buscaba quedar bien con la gente, sino hacerle el bien a las personas. A veces les preguntaba con rigidez o con dureza, digamos, con palabras claras, no muy a la mexicana. Ya ven que aquí nosotros somos, ay, si el padre está serio y te dice, oiga, ¿me puede? No, uy, no, cuidado, qué padre tan más mula, por eso la gente se alegra. Bueno, nos ponen como dicen, como lazo de cochino. Y el Padre Pío así era, decía, ya te confesaste, sí, quieres seguir, no sé qué, y parece ser que les decía a la gente, y esto tú crees que está bien, y esto ¿por qué no lo dices? O cosas así. Y pues la gente se sentía descubierta y a veces el Padre Pío los mandaba con cajas destempladas. Vete, piensa bien lo que estás haciendo porque aquí no es para jugar. Y la gente se iba, a veces molesta, pero al final pues fue tanta la fama que la gente le gustaba un poco la manera como San Pío los cuestionaba. En fin, tenemos pues este otro santo, San Juan José de la Cruz, pero hay otros con los que podemos continuar hoy, una terciaria, también de la zona de Umbría, en Italia, que Fray Miguel les va a exponer. Pues sí, esta santa es del día 6 de marzo, es Santa Rosa de Viterbo. Ella nació en Viterbo, en Italia, en 1234. Muy joven quiso entrar con las clarisas, pero no pudo por su edad y por su pobreza. Una gran enfermedad le facilitó el rápido ingreso en la Tercera Orden de San Francisco. Recuperada su salud, se entregó a la vida de oración y penitencia a la vez que recorría las calles de su ciudad, llevando una pequeña cruz y exhortando al amor de Jesús y de María y a la fidelidad a la Iglesia. Dios le concedió carismas extraordinarios y por su medio obró milagros. Viterbo estaba dividida en partidarios del emperador, que era quienes la gobernaban, y partidarios del Papa. Para afianzar a la fe católica, Rosa hacía campaña contra los enemigos del Papa, por lo que fue desterrada con su familia a Soriano.
En 1250 murió Federico II. Viterbo volvió a la obediencia pontificia y Rosa y los suyos regresaron a su ciudad. Allí murió el 6 de marzo de 1252. El 4 de septiembre de 1258 su cuerpo incorrupto fue trasladado al monasterio de las Clarisas. Ahí tenemos la breve biografía de Santa Rosa de Viterbo, una gran santa que quiso entrar con las Clarisas y pues bueno, no dice aquí su biografía que no le fue posible, y entonces entró con los terciarios. Sí, ella se hizo franciscana seglar, y lo interesante es esto: a veces uno piensa que tu vocación es un lado u otro. Yo creo que a todo nos sucede que uno entra, y bueno, Dios se vale de todo, con una idea. Uno entra con una idea, a veces inmadura, de lo que es la santidad, o lo que es el sacerdocio, lo que es la vida cristiana, pero Dios en su misericordia se va encargando de irnos conduciendo, de irnos formando, de irnos ayudando como a purificar la idea que tenemos, etcétera, ¿no? Que no es un hábito, no es aparecer ante la gente, no es lo que la gente piensa o dice. Para muchos de nosotros esto es algo difícil. De pronto la gente tiene una imagen de lo que debe ser un sacerdote, un religioso, y a veces, sobre todo cuando estamos en las primeras etapas, tratamos de corresponder a la imagen que por la catequesis o por lo que leímos o por lo que nos dijeron nos hacemos de cómo debe ser un religioso, y se nos olvida que ante todo Dios nos quiere así como somos, es decir, nuestros talentos, nuestras características, nuestras luces, o sea, nuestros valores, nuestras debilidades, porque cuando se lo ponemos en sus manos, Él se encarga de irnos transformando, de irnos purificando, de irnos asemejando al proyecto que Él tiene para nosotros, y entonces descubrimos la belleza de vivir unidos a Dios. Esto le pasó un poco a Santa Rosa de Viterbo, una jovencita buena, pero que no era para la vida del claustro. Y entonces ella, de todas maneras, viviendo la espiritualidad franciscana como una laica, como una seglar, como una jovencita, pues entregó la vida a Dios e hizo la obra de Dios, que al final es lo más importante. También es importante entender que nuestra primera vocación de todos es la santidad, pero la santidad no entendida como perfección, sino como esta capacidad de escuchar a Dios, de vivir en obediencia, en atención a Él, y de realizar en nuestra vida el proyecto que Dios tiene. Así como Dios nos pensó desde toda la eternidad cuando nos llamó a la vida, este es el proyecto que hemos de realizar. Por eso, si nos fijamos a la hora de las biografías de los santos, vemos cuántas personalidades diversas. Unos un poco más tímidos, otros se retiran a una montaña, otros andan en el fragor de la batalla en medio de la gente, otros predican, unos hablan, otros escuchan, unos se casan, otros viudos, otros, en fin, construyen, etcétera. Esto nos debe animar a cada uno de nosotros, repito, pues a buscar también la plenitud, el equilibrio de nuestra vida, viviendo unidos a Dios, y esto sería al final de cuentas la santidad, es decir, la conciencia de que somos de Él, somos de Dios, Él nos tiene destinados para Él y para realizar aquí en esta vida una misión. Pues bien, este fue Santa Rosa de Viterbo. Y bueno, pasando un poco, me preguntaba Fray Miguel si tenemos noticias de la vida franciscana. Y sí, yo les digo que justamente hace un momento comenté en el otro segmento de pasadita que el 16 de abril la familia franciscana celebramos cuando Francisco se presenta ante el Papa, y el Papa de manera verbal aprueba la forma de vida de los primeros franciscanos, es decir, de Francisco y sus primeros compañeros. Para todos nosotros esto es como el inicio de este carisma dentro de la iglesia, y lo celebramos generalmente la familia franciscana con una Eucaristía, una misa de acción de gracias por el don de la regla de la espiritualidad franciscana en la iglesia, y todos los que estamos allí presentes, franciscanos y franciscanas, seglares, religiosos, religiosas, etcétera, renovamos nuestros votos, nuestra profesión allí ante Dios. Este año está marcado por un evento interesantísimo. Los frailes de las provincias franciscanas de Asís, es decir, conventuales, capuchinos y nosotros, se organizaron, se pusieron de acuerdo, y están en estos momentos, empezaron hace 3 días, una peregrinación a pie desde Asís, que los va a conducir a Roma, pasando por todos los lugares y pueblitos donde pasaba Francisco, es decir,
van a rehacer el recorrido de San Francisco a pie desde Asís hasta Roma, llevando una reliquia de San Francisco para presentársela en ofrenda al Papa Francisco, y allí, ante el Papa Francisco, quiere renovar también a nombre de toda la familia franciscana el compromiso de todos nosotros de pues buscar al Señor por encima de todo, de vivir en fidelidad a la Iglesia, de luchar siempre, es decir, de colaborar. No me gusta utilizar la palabra luchar porque no es franciscana. De colaborar, de contribuir a la construcción de un mundo más pacífico, al cuidado, veneración, respeto de la ecología, a insistir en la necesidad del diálogo por encima de la violencia, a ser incluyentes, a ser serviciales, a ser ante todo profetas del Evangelio en medio del mundo. Entonces, esta es una de las noticias. Y la otra es algo similar, no sé si Fray Miguel se dio cuenta, pero en estos momentos un hermano nuestro, bueno, 3 hermanos nuestros en realidad, Fray Gabriel Valencia y otros 2 hermanos que están haciendo su año de posnoviciado, le decimos nosotros, es decir, una especie de juniorado. Es un año en que después del noviciado aprovechamos para que los hermanos que terminan su noviciado tengan una formación franciscana, o sea, en la vida religiosa y en el carisma franciscano un poco más intensa, pero sobre todo con experiencias. Ellos pasaron 3 semanas en el eremitorio donde no hay nada en Tecate, y ahora están haciendo un recorrido que los lleva tras las huellas del beato Fray Junípero Serra. Ahorita están en La Paz, se entrevistaron con el señor obispo para pedir permiso de poder celebrar la Eucaristía en los lugares, misiones donde estuvieron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, tras las huellas del beato Junípero Serra. Y entonces van a partir de Loreto hasta San Diego a pie, por la ruta antigua que los va a llevar no por la carretera en algunos tramos, sino al pie de la sierra, por donde caminaron aquellos misioneros heroicos que recorrían de norte a sur y de oeste a oeste nuestra península. Entonces, esto con la finalidad de hacer esta experiencia, quieren abrir esta posibilidad de que después otros frailes con nuestra pancita vayamos y hagamos el camino que siguió Fray Junípero Serra. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida este próximo 8 de marzo en punto de las 8:30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios, y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
Pues aquí estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Una disculpa porque ya Fray Miguel había mencionado que los frailes estos habían salido de camino, solo que no les había mencionado dónde. Entonces, esto se los compartimos. Tal vez nosotros que como franciscanos tenemos un espíritu aventurero, pues esto nos gusta. Y me dice, ándale, tú que ya hiciste el Camino de Santiago. Bueno, yo hice solo 100 kilómetros, 112 kilómetros del Camino de Santiago, pero créanme que sí, cuando ya nos dijo Fray Gabriel, que porque estuvieron en Tijuana unos días, que iban a ir para allá, yo dije, wow, han de cuenta que decía, chin, haberlo sabido antes, me organizo y nos vamos, ¿verdad? Hubiera sido interesante. Pero bueno, ya los invitaremos en otra ocasión. Vamos a dar un espacio ahora para que Fray Miguel nos haga reír con sus chistes, porque ya me estaba haciendo reír a mí. Bueno, entonces entramos a la parte cómica. Bueno, aquí va el primero. Le pregunta la profesora a Jaimito, oye Jaimito, ¿en qué parte de Colombia se da más café? Y dice, pues, creo que normalmente en los funerales, profe. Bueno, esa es la visión de Jaimito. Otro, en clase de historia le pregunta el profesor a Jaimito, ¿qué opina usted sobre el muro de Berlín? Y dice, pues la verdad, profe, es que no tengo a Berlín en mi Facebook, así es que no sé qué publica en su muro. Mira nada más la tecnología. Qué barbaridad. Bueno, a la salida de la clase de historia le dice Jaimito a un amigo, menos mal que ya no tenemos que cazar nuestra propia comida, fíjate, porque pues no tengo ni idea en dónde viven las hamburguesas. Bueno, con esos de las comidas rápidas, le dice el marido le dice a la mujer, amor, cuando me muera quiero que tires mis cenizas al mar. Dice, pero ¿por qué dices eso? Dice, es que tu madre me dijo que cuando me muriera bailaría sobre mi tumba. A ver si puede bailar. Dice, bueno, ya nomás 1 o 2. Doctor, llevo soñando toda esta semana con hormigas que juegan fútbol. No se preocupe, le dice el doctor, puede ser el estrés. Tómese estas pastillas antes de ir a la cama. Dice, espérese, doctor, pero es que hoy es la final. Así estamos, queremos curarnos, pero no tanto. El último. Estaba Jaimito en clase de inglés y le pregunta a la profesora, ¿cómo se dice perro en inglés? Dice, profe, fácil, se dice dog. Muy bien, ¿y veterinario? Más fácil, profe, se dice doctor. Está bien bueno ese, ¿no? Ay, Miguel León, pero bueno, sí está bueno, nos ha hecho reír. Bien, yo ahora les comparto brevemente la continuación y terminación del tema que estábamos viendo la semana pasada, solo que el miércoles me lo salté. ¿Por qué? Porque fueron 3 días de ejercicios espirituales para la vida consagrada aquí en Tijuana. Entonces nos reunimos en la casa de las Madres de la Cruz. Y bueno, tuve yo que estar con las hermanas estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Terminábamos tarde, la misa era a las 7, más o menos a las 8, pero de ahí, como algunas de las hermanas necesitaban transporte, pues tuve que llevarlas y la verdad es que se hizo tarde, ya no alcancé a llegar. Entonces, bueno, pero aquí estamos. Y recuerdan que la otra vez que estuvimos aquí, que yo estuve en el programa, hablamos de la cuestión de la perfecta alegría. Fray Miguel se está riendo, ahorita le voy a pedir que nos cuente un chiste. De la perfecta alegría. Yeah. Y bueno, yo solamente quería compartir que no pensemos que es una especie de parábola reconstruida, piadosa, para darnos una especie de enseñanza espiritual. No, es muy probable, sí es una parábola, pero es muy probable que algo de esto estuviera sucediendo con San Francisco cuando él, que eligió el camino de la sencillez, que abierto a la gracia, al Espíritu de Dios, él consideraba que cualquiera podía integrarse a la fraternidad si estaba inspirado por Dios y si quería seguir estos consejos evangélicos que él proponía como de origen. ¿Cuál? Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Entonces la gente, los hermanos que llegaban, renunciaban a todo lo que poseían, lo repartían y se venían con los frailes. En aquella época, entonces, sabemos que de tan fuertemente impactó el espíritu, la espiritualidad o la manera de vivir la vida cristiana de Francisco de Asís, que de una manera admirable mucha gente empezó a seguirlo. Y así como Francisco se lo proponía, llegaba gente sencilla y gente letrada, o sea, gente estudiada,
clérigos, laicos, antiguos militares, en fin, cualquiera que hubiera sido la vida pasada, no importaba, porque siempre y cuando aquella persona inspirada, movida por Dios, deseosa de vivir la vida cristiana como lo estaba haciendo el hermano Francisco, pues se integraban a la fraternidad. Obviamente esto de inicio es muy romántico, como tantos institutos que surgen y que pretenden, no sé, digamos, subrayar algún aspecto de la vida cristiana. Pero ya la vida en pobreza, en sencillez, sin tener un lugar fijo donde vivir, viviendo, durmiendo donde se podía, prácticamente como mendigos, o sea, como los homeless, no me viene la palabra en español, indigentes, como indigentes, a veces aceptados, a veces rechazados, iba provocando que los hermanos se enfermaran. Después, la necesidad a veces de la iglesia hacía, en algunos obispos les decían a algunos hermanos, pues estudien, prepárense para que nos ayuden a predicar, a formar a los cristianos, para que puedan dar razón de su fe. O sea, todos elementos válidos, humanos, tuvieron que irse como equilibrando dentro del espíritu de San Francisco. Al final surge la regla que todavía tenemos y todo lo demás, pero esto también provocó en los hermanos que empezara a haber grupitos que decían, ¿qué caso tiene vivir remontados en un cerro cuando se necesita estar aquí con la gente? O de nada nos sirve oraciones simples y sencillas si no sabemos dar razón de la fe. Todo es un montón de disquisiciones que pudiéramos hacer. Entonces, el asunto es que el espíritu de San Francisco, el carisma que Dios le da a Francisco, se empieza a extender. Empiezan a llegar muchos y se empieza a hacer grande la fraternidad. Muchos conventos empiezan a surgir y así como lo digo, después de vivir en pequeñas casuchas o remontados en cuevas en las montañas, empiezan a construir, a ponerle una paredcita de ladrillos o de adobes, ponerle otras ramitas, empiezan a crecer, dando espacio para todos los que iban llegando, y esto va provocando un cambio de mentalidad. No tanto una traición al espíritu que el Señor le inspira a San Francisco, sino ciertamente como humanos a irlo ajustando a las exigencias. Y obviamente, como todo, había quien se resistía a los cambios y había quien quería tantos cambios. Por eso, este relato de la perfecta alegría deja entrever lo que está sucediendo en la orden hacia finales de la vida de Francisco, en donde ya son grandes, son importantes, muchos frailes, hay gente que ya estudió, hay gente que empieza a ser importante en la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. Y pues Francisco a veces por algunos es un poco despreciado o incluso rechazado. De ahí que cuando habla de este detalle de que Francisco llega y tal vez el hermano le dice, no, ustedes no son de aquí, nosotros ya somos muchos, ustedes váyanse por allá con los crucíferos que albergaban a los peregrinos, denota un poco lo que sucede en la mente de algunos frailes a Francisco. O sea, Francisco era un hombre inspirado por Dios, pero como toda la santidad no era perfecto, y él para cuestiones de organizar y cuestiones prácticas, la verdad es que no era nada práctico. Y esto no le quita nada a la capacidad que Francisco va a tener de transmitir este carisma, esto que Dios le inspira con tanta fuerza. En fin, la cuestión es de que la verdadera alegría entonces denota que para Francisco el que hubiera muchos frailes, que hubiera gente de todos los idiomas y de todos los países, que se estuviera dando el caso como en San Antonio de Padua, que reconocía a la gente que Dios obraba milagros por su medio. Dice, esto no es la perfecta alegría, aunque convirtiéramos al mismísimo demonio, la perfecta alegría no está allí. Como decíamos la vez pasada, la perfecta alegría no está en logros o triunfos exteriores o personales, porque Francisco nos ayuda a entender que todas nuestras capacidades de hablar o de estudiar o lo que sea, ni siquiera es nuestro, es un don que hemos recibido. Entonces no podemos alegrarnos en lo que no es nuestro. Podemos utilizar lo que no es nuestro y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, ¿dónde estará la verdadera alegría para Francisco? Dice Francisco que si tengo paciencia y no me altero, allí estará la verdadera alegría. Esto es algo que tal vez yo repito mucho porque a mí me hace falta.
Tener paciencia, no alterarse en circunstancias adversas. Cuando no eres comprendido, cuando eres despreciado, cuando eres humillado, hacerlo todo, sufrirlo todo, sabiendo que nada te dice, nada te quita quien te ofende, o no sé, hay gente que... Yo aquí creo que les he contado esta historia de que una vez un hermano a otro le decía, estás bien tonto. Y el otro nomás se rió y no dijo nada. Le dije, ¿y no te enojas? Y dijo, no, ¿por qué? Si, pues es cierto. O sea, hay muchas cosas que yo no entiendo, que yo no sé, yo para qué me enojo. O sea, a lo mejor en esto yo tenía razón, pero sí soy tonto, o sea, no lo sé todo. Y no es con un afán de humillarse o resignarse, sino es saber, como decíamos la vez anterior, poner la raíz, fundamentar nuestra felicidad, nuestra vida, todo lo que somos, allí donde, en lo más profundo de nuestro interior. En realidad, en Dios y en la obra que Dios hace en nuestras vidas. Si alguien me dice que soy tonto, no por eso lo seré. Si alguien me dice que soy un inútil, no por eso soy inútil. Si alguien me dice, oye, me ofende, vea no sé dónde, voy a ir a hacerle caso, a ir allá. Obviamente que no. Entonces, vivir en esta conciencia, vivir en esta capacidad de no alterarse, de tener paciencia, implica este grande proceso interior por el cual nosotros hemos encontrado el equilibrio, la paz, la serenidad, y nada nos las puede quitar. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida este próximo 8 de marzo en punto de las 8:30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios, y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, para concluir este tema, entonces podemos decir, la verdadera alegría no es una llamada al sufrimiento, a la exaltación del sufrimiento. Dios no quiere esto. En realidad lo que Dios quiere de nosotros es que seamos felices. Y pensémoslo, cuando nuestra vida depende de lo que otro opine o me diga o lo que sea, ahí ya no podemos ser felices. Cuando a veces el otro pasa así alegre por la vida, después de haber pisoteado, maltratado, y uno lo ve y te retuerce el estómago, allí no eres feliz. De ahí entonces la sabiduría del Evangelio, que te ayuda a vivir con paciencia, te ayuda a vivir con serenidad y te ayuda a valorar lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, tus capacidades, tus amistades, lo que es un don que has recibido, y aprendes a vivir serenamente, gozosamente, sin darle demasiada importancia a lo que te dicen los demás. Tener paciencia, tolerancia, entrega, calma interior. Esto revela que la felicidad tiene raíces muy hondas, que las adversidades, por fuertes que sean, no nos pueden afectar sino solo en lo exterior, en la superficie. Y ya lo dijo un monje anónimo, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Es decir, la alegría verdadera no está ni siquiera en lo que se vive, sino en la confianza con que se vive, la confianza que ponemos en saber que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él sabe, y esto nos da paz, nos da alegría. Pues hasta aquí este tema, y continuamos ahora con Miguelón, que nos estaba riendo hace rato de un chiste, así que vamos a escucharlo. Bueno, yo también en mi colaboración un poco con esto de la perfecta alegría, hay varios elementos que maneja el relato, y es interesante darse cuenta de que en realidad era algo muy fuerte para Francisco. En primer lugar, es de noche, es decir,
no se ve claro, está la situación difícil, hace mucho frío, no hay de dónde guarecerse, o sea, es decir, de donde más te puedes agarrar, de donde tú crees que es tuyo, es ahí donde Dios, como le dice Dios a Abraham en el capítulo 22 del Génesis, entrégame lo que más quieres. Ay Señor, mi iPhone, no, lo que más quieres, lo que más quieres, pues, ay, es lo que quiero. Bueno, entonces es ahí donde Dios nos lleva donde Dios lleva a Francisco, nos va llevando a nosotros, pero a veces no nos dejamos muy bien guiar, donde lleva a Francisco a lo más alto, el culmen de lo que es la santidad, la verdadera santidad, aquella que no se agarra de lisonjas, ni de reconocimientos, ni de nada. Entrégame lo que más quieres. ¿Cuál? Tu obra, esa obra que empezaste, esa entrégamela. Hasta que Francisco esté crucificado, entonces se va a dar cuenta de que ha entregado completamente todo. Y ese todo pues, se refleja muy bien en esa perfecta alegría. De noche, con frío, cansado, los mismos suyos, lo rechazan. Un saludo, pues nos acaban de hablar ahorita, un saludo para María Eugenia, dice que manda saludos y felicitaciones. María Eugenia, ¿quién será? Muchas gracias. Bueno, María Eugenia, es que no dice apellidos. Pero un saludo, María Eugenia, nos da mucho gusto que nos estén escuchando y sobre todo que manden saludos porque entonces nos damos cuenta de que nos escucha más gente. Y ahora, pues como dijo el padre Nacho, un chistito. Es que me estaba riendo hace ratito de unos que estaba aquí. Están medios muy, sabe cómo, pero bueno. Dice, ¿qué haces mañana, Luis? Le dice, pues no tengo planes. Dice, ¿qué te parece si traes a tu mujer y hacemos una barbacoa? Dice, ¿por qué no traes a la tuya que está más gorda? No, hombre, barbacoa. ¿Quién lo que... Estaba una abuela preparando la cena y aparece Jaimito por ahí, el jovencito, y le dice, ¿qué haces, abuela? Dice, estoy aquí con la nueva tabla de cortar verduras, mira, hasta tiene luz. Dice, no, mi iPad. Ay. Bueno, en un manicomio. Así le pasó a Magallón, un saludo si nos escucha. Sí, Maga. Se le pierde. En un manicomio, un loco que no sabía nadar se tira de pronto a la piscina y otro loco que se tira a ayudarlo, pues no sabía nadar. Y lo saca, le hace la respiración de boca a boca y consigue que vuelva en sí. Al día siguiente llama el director del centro al héroe y le dice, tengo 2 noticias, una buena y otra mala. La buena es que a usted, en vista de la actuación de ayer y salvando a su amigo, ya está curado. Muchas gracias. ¿Y la mala? La mala es que su amigo se ha ahorcado hoy en su cuarto. Oh, dice, ese he sido yo, es que lo colgué para que se seque. Dice, cariño, gastas mucho dinero en alcohol. Pues tú gastas más en maquillaje. Bueno, pero es para verme más guapa. Dice, ¿yo por qué crees que tomo alcohol? Para verte más guapa. Para verla más guapa. A ver, este es de los que me estaba riendo hace rato, miren. Le dice la mamá a Jaimito, ¿jugamos a las adivinanzas? Dice, sí. Dice, mira, es blanco, peludo, está en el cielo, lo atropellé, no llores, luego vamos a la tienda y compramos otro, ¿qué es? Ay, Jaimito, pobre. El otro, ¿de qué trabajas? Dice, pues aprieto tuercas. Eres fontanero. No, soy psiquiatra. ¿Y tú? Yo muevo vacas. Sí, ¿eres ganadero? Dice, no, soy instructor de zumba. No se crean aquellos que tienen kilitos de más. Gordita te ves mejor, mira. Bueno, ya, ¿verdad? Porque si no, me acabo los chistes. Bueno, todavía me queda 1 hoja y media. No, pero danos algo de los ecotips. Sí, vaya, voy para los ambientips. Y sin olvidarse de que tenemos mañana esta marcha famosa por la paz. Qué bueno que nos pudieran acompañar. La marcha por la paz y a favor de la vida, por supuesto. Así es. Bueno, miren, en la semana pasada estuvimos hablando un poco de los ambientips en cuanto al papel y el cartón y vimos ya lo del aluminio, ¿verdad? Sí. Sobre las latas del aluminio. Empezamos a ver algo del plástico. Decíamos que el plástico es un tanto complicado porque pues es que hay plásticos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el plástico tereftalato de polietileno, y ese se encuentra, por ejemplo, los botes de agua purificada, los botes de aceite para cocinar, botellas de refresco no retornables, botellas de refresco retornables y botellas de limpiadores. Ese es más el que se usa en este tipo de botellas, se usa el plástico tereftalato de polietileno.
Por eso no hay que revolverlo con el otro plástico de alta densidad, es polietileno de alta densidad que se encuentra en los botes de leche de 1 galón, de botes de 1 galón de jugos de manzana, de uva, de botes de yogur, botes de jugos pequeños, contenedores de detergentes, blanqueadores, limpiadores de ropa, botes de limpiadores, botes de champú y así. Entonces no hay que confundir estos botes de plástico porque entonces bien, diríamos que para nosotros sería todo plástico, sí, pero si queremos hacer una buena separación de los desechos, pues debemos de utilizar este conocimiento para poderlo separar adecuadamente. Y bueno, ya lo mencionaba el padre Nacho, no sé si en los avisos el domingo, que sería de gran ayuda para el proceso de reciclaje. Si antes de depositar el plástico en el contenedor, lo enjuagamos con agua unas 2 veces para evitar ensuciar a los otros que están limpios. También sería conveniente quitarle la tapa, la etiqueta y del envase. Bueno, en la primera etapa así se exigen todos estos requisitos, ¿verdad? Pero bueno, ya después cada vez vamos a ir teniendo más conocimiento de ello. Entonces hay que llevar cada vez bolsas de tela. Y bueno, creo que esto ya lo mencioné, ¿verdad? Si tiene niños, use pañales de tela. Eso es un poco más complicado, ¿verdad? Pero ustedes saben que cada pañal desechable pues lleva aproximadamente, aquí dice 500 años en degradarse. Usted se imagina, o sea, si llenamos ahí de pañales una tubería o no, bueno. Hay que evitar los productos que vengan empaquetados con mucho plástico, papel, etcétera, porque pues al final de cuentas lo que estaremos comprando son las envolturas y no propiamente el producto. Y bueno, si va usted al supermercado, las frutas y verduras grandes como los plátanos, la piña, la sandía, no necesitan bolsa para pesarse o para llevárselas a casa, ahí los podemos evitar. Hay que almacenar la comida en el refrigerador o tu merienda en recipientes reutilizables, no desechables. De preferencia, evitar los vasos y platos desechables y sustituirlo por los de vidrio o plástico reutilizable. Es lo ideal, aunque a veces los desechables pues ya te quitas el problema de andarlos lavando, ciertamente, pero bien, un trabajito más a favor de nuestro planeta. Y hay que oponerse a las celebraciones con globos, en donde dejarán a estos libres por el espacio. Ya ven que globos con helio se van al espacio, quién sabe dónde irán a parar esos globos. Imagínese usted que se van a ir a parar a dónde, al mar, y luego lo que flota se come. El animal que vive en el mar, lo que anda flotando por ahí, para él eso se come, y eso se lo va a comer y pues le va a hacer daño. Dice aquí un escrito, dice: el plástico está hecho con uno de los recursos naturales más valiosos, no renovables de la tierra, el petróleo. Para la fabricación de productos plásticos se empieza por el petróleo bruto, que es que al ser refinado nos da plásticos y carburantes. Además, los plásticos de constitución muy próxima a los carburantes tienen un poder calorífico muy elevado, por lo que sus desechos pueden convertirse en combustibles de alta calidad. Y esto puede ocasionar graves riesgos ambientales debido a la síntesis de dioxinas y otras sustancias peligrosas que pueden emitirse a la atmósfera. Debido a todo esto, los plásticos deberían ser reciclados al máximo. Y bien, dejamos ahí por la paz a los plásticos. Pasamos a otro elemento, como es el vidrio. El vidrio también es reciclable. Los envases de vidrio, por ejemplo, de conservas, de aceites, de salsas, etcétera. Los envases de bebidas, ya sea como jugos, cervezas, refrescos no retornables, vineras. Hay que separar los envases de vidrio de acuerdo a estos colores: verde, ámbar o café, cristalino, transparente. No hay que revolverlos, pues perjudica el proceso de reciclaje y la pureza y color del vidrio reciclado que se generará. Hay que ver que focos y faros de auto pues son diferentes a los cristales de ventanas, espejos, lentes con ceniceros. Pero hasta aquí le dejamos un tanto con el vidrio. Si hay algún ya aviso por último, porque ya el tiempo se nos va, y el próximo programa continuaremos con el vidrio. Los invitamos entonces a la marcha mañana 8 de marzo, ahí en la calle Manuel Doblado, aledaño al Extorio de Tijuana. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, saludos a todos y Dios los bendiga donde estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos,
en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor.